una muy linda palabra de ánimo y de esperanza. Lo leemos en el nombre de Jesús. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús por esta palabra que acabamos de leer, Señor. A través de esta palabra, Señor, queremos que tú nos des el consejo que necesitamos en esta reunión, que tú nos ayudes a entender tu voluntad, Padre amado, que nos ayudes a saber cómo estamos y cómo quieres, aleluya, que caminemos contigo. Es tu palabra leída, es tu palabra la que se va a hablar en esta reunión, Señor. Le pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado que nos abras el entendimiento, nos quite toda venda que aún nos falta al ver, cadenas que nos impide a sentirnos libres como ya tú nos hiciste libre. Gracias, Señor, por las cargas que tú te llevas. Gracias por tomar nuestras cargas. Gracias, Padre amado, por el vestido que nos diste cuando recibimos a Cristo. Nueva vestidura recibimos en el momento que recibimos a Cristo. Y desde ese día vestimos celestialmente. Gracias, Padre amado, porque tú nos exhortas a que mantengamos esa vestidura blancas, limpias, sin arrugas, porque así vienes tú a ver a tu iglesia. Vienes a ver tu iglesia con la vestidura que tú les diste cuando recibimos a Cristo. Tú no las diste limpia, y así limpia la vienes a ver. Gracias, Señor, por vestir a tu novia, porque muy pronto viene la boda. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso a la Acabamos de leer este libro precioso, mis hermanos, Apocalipsis. No sé cuántos le prestan atención a este libro, pero es necesario, mis hermanos, que a través de él nosotros estemos avisorando. Aleluya. Se ha convocado a esta asamblea porque hay algunos puntos que debemos tener claro y caminar en el conocimiento, caminar en el acuerdo, saber lo que el Señor está haciendo, saber lo que el Señor quiere en la iglesia, en el ministerio. En el libro de Apocalipsis, Apocalipsis habla de 7 iglesias. Cuando Juan recibió la revelación, el ángel le habló de 7 iglesias. Y si usted sabe, las 7 iglesias tenían diferentes características. No todas estaban en un mismo caminar o en una misma sintonía, se podría decir. Y Dios habló a cada iglesia. Efesios, Filipenses y a toditas ellas. Asimismo, habla a esta iglesia, mis hermanos. No sé cómo estarán las otras iglesias, pero a esta iglesia Dios habla. Y es ahí donde quiero, mis hermanos, que estemos atentos. En el libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 5 y 6, nos habla del sacerdote Esdras cuando abría el libro de la ley, iba a hablarle al pueblo. ¿Cómo estaba el pueblo? No han leído. Y eso que ya tenemos como 3 domingos hablando de tema. Atentos. Tuvo Esdras que ponerse en una parte alta, así como estoy yo.
para que pueda ser visto y todos prestan atención al mensaje, porque es ahorita una batalla donde el enemigo comienza a trabajar para distraer, para confundir, y que la palabra de Dios, que tiene poder, no haga efecto en usted, no haga efecto en su corazón. Y no porque la palabra no tiene el poder, sino porque de pronto nosotros no estuvimos atentos al mensaje. Gloria sea al Señor. Quiero, mis hermanos, tratar unos puntos y usted va a colaborar en todo lo que se vaya a hablar y en lo que se va a hacer en el ministerio. Estamos nosotros ahorita en tiempo de crisis energéticas. Todos lo sabemos, ¿verdad? Y esa crisis y ese problema del país, espiritualmente a algunos les ha afectado. Los que no están apercibidos les ha afectado para mal, porque han menguado, han dejado, se han enfriado algunos. Pero los que están apercibidos, al contrario, han aumentado. ¿Por qué? Porque en las crisis es donde nosotros crecemos, avanzamos, buscamos más a Dios. El mundo, sí, por lo que es ciego, se esconde y tiene miedo. Pero los que tenemos el Espíritu Santo, no. Aprovechamos esa crisis. Porque Dios permite todas estas cosas que nadie se da cuenta, o pocos se dan cuenta, perdón. Que Dios lo hace para que aprovechemos el tiempo. Dios lo hace para ver cuál es la fidelidad de su iglesia. Lo sabemos porque en el libro de los Hechos, Dios lo hizo con sus apóstoles. ¿O no fue así? Los que han leído el libro de los Hechos corroborarán con esto. Cuando ellos estaban tan tranquilos y tan cómodos, Dios permitió que se agiten. Dios permitió que haya una revolución para el pueblo, que se impida, que le corten las reuniones. ¿Y qué hizo el pueblo? Se fue cada uno a su casa a llorar, a esconderse. Al contrario, comenzó a moverse y se expandió la iglesia. Porque Dios tuvo que hacer algo, porque si no la iglesia estaba tan confiada. Entonces Dios tiene que mover el avispero para que nos pique algo y digamos, ay, ay, ay. Hay que rascarse. Y eso es lo que está pasando ahorita, mis hermanos. ¿Cuántos están activos? ¿Cuántos están entendiendo que hay que moverse? ¿Cuántos están entendiendo que hay que trabajar? Amén. Al contrario, estos están entendiendo que hay que guardarse. Amén. Dos hermanas antes en estos días me mandaron un mensaje. Las dos hermanas no sabían que se iba a hacer esta reunión, porque esta reunión recién el sábado fue publicada. Y aquellas hermanas antes me estuvieron comunicando algo que el Señor les hizo sentir. Hermanas que ni siquiera saben, cada una de ellas que han recibido un mensaje del Señor y me lo hicieron saber. Eso para mí fue una confirmación de lo que el Señor en verdad quiere que sepamos y entendamos lo que debemos hacer. Hay 3 puntos que quiero, mis hermanos, que sea aclarado, y en estos puntos uno de ellos es, si nos acordamos de la historia de Gedeón, cómo Gedeón tuvo que
a avanzar con una minoría de gente de la cantidad que él tenía. Eso lo provocó el Señor. Él va quitando, porque Él necesita que quede lo que en verdad va a usar. Él está probando a cada uno de nosotros para saber quiénes son los fieles. Si leímos el versículo 14, mis hermanos, de Apocalipsis 17 que acabamos de leer, peleará contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. Y los que están con Él, no sé si ya esto se ha predicado, pero quiero que lo tengan claro. El hermano fue tocado para que se hable de este tema y es muy importante saber. Jesucristo viene por segunda vez, y cuando venga por segunda vez, Él no va a venir solo. Cuando venga por segunda vez aquí a la tierra, Él no viene solo. No sé cuántos saben con quién Él viene. Con su iglesia. Con su iglesia, con la esposa, porque ya no es la novia, ya es la esposa. Y de ahí en adelante la esposa ya lo acompaña al esposo y viene por la guerra a terminarla con la esposa. Lamentablemente me tocó hablar hace pocos días con un joven que asiste a una iglesia, y este joven enseña también la palabra o recibe enseñanza, pero este joven me dice, con argumentos, dice que tiene, que la iglesia va a pasar los 7 años de la tribulación, la gran tribulación. Así él cree en ellos, la iglesia de ellos, cristiana, evangélica, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que pasan y tienen los argumentos, dice él, argumentos que sí lo hay, pero son confundidos, no son bien interpretados. Y si nos damos cuenta, Apocalipsis, ¿qué me dice? Que Él viene con quiénes. Aquí dice, viene con los que son llamados elegidos. ¿Quiénes son ellos? ¿Y qué más? Y fieles. No puede hablar de la gran tribulación cuando ellos, los que están en la gran tribulación, no están con Jesús. Entonces, ¿de quién está hablando? Que esos fieles y esos elegidos, que entre la hermana de Dios, que mete la nariz, no hay. Entonces queda claro y evidente, mis hermanos, que la iglesia que ha permanecido fiel, escuchen, elegida, la iglesia que ha permanecido elegida y fiel, viene con Jesús. Amén. Esa es la iglesia que el Señor está preparando ahora. Esa es la iglesia que el Señor va a elegir. A los fieles que van a venir con Él. Por eso es que Él nos prepara en este momento. Por eso que viene la exhortación cada vez y cuando. Por eso que vemos esta revolución. Es para probar quiénes son sus fieles. ¿Sí está claro hasta ahí, verdad? Amén. Amén. No es para que se asuste, es para que nos alegremos, que nos está preparando en tiempos de crisis. Es el momento preciso para saber quiénes somos. Y en esta semana meditaba en el Señor, porque ya es conocimiento de todos la situación que estoy pasando con mi esposa. No sé si todos saben. Creo que sí. Amén, todos saben. Es una situación muy crítica. Tan crítica que los médicos, para ellos ya más bien están asombrados. Están asombrados los médicos que todavía la ven viva y resistente. Ellos están asombrados. Porque para ellos hasta aquí. Para ellos, ¿me escuchó? Y ya
nos lo dijeron de frente y de frente a ella. ¿Sí? Esta situación hace que mi tiempo se dedique un poco más a ella, para la atención de todas las cosas que ella está imposibilitada a hacer. Pero esta situación también provoca, que es el mensaje de Dios que recibí, para ver quiénes están trabajando conmigo en la obra. Porque es el momento de que cuando el Moisés, el Josué está en un estado de reposo, se podría decir entre comillas, ¿quiénes son los que están a su lado para seguir adelante? ¿O se esconden? Cuando Moisés la fuerza se le iba agotando, ¿qué hicieron el resto? Salieron corriendo. Se escondieron. Esperemos hasta que Moisés tenga fuerza y continuamos la pelea. No es en vano la preparación que se le da a la iglesia, porque va a haber momentos en que se va a necesitar del conocimiento que Dios ya le ha estado dando y preparando. Pero no es justo que en los momentos de crisis no saquen a luz todo lo que han recibido. Y si es momento de irnos a la palabra del Señor. Es la única que nos puede decir qué es lo que dice Dios en esta situación. Sin esperar que venga una profecía, porque aquí ya la tenemos, mis hermanos. Esto habla todo lo que nos está pasando y lo que nos va a pasar. Pero he ahí el problema, que muchos no confían en la palabra de Dios. Muchos no aman la palabra de Dios. Muchos solo lo tienen como un amuleto para que tenga suerte su vida, mas no para limpiarlo y santificarlos, porque le dan más valor a otras cosas, manifestaciones y otras cosas. Pero la palabra de Dios está segundo o tercero y quieren ver otras cosas, pero la palabra de Dios no le dan el amor que debe de ser. Cuando se niega la palabra de Dios, mis hermanos, quiero que sepan, estamos negando a Cristo. Cuando se niega la palabra de Dios, cuando no queremos aprender, cuando no queremos escuchar, cuando no queremos estar al pie de la letra, como dice aquí, estamos negándolo a Cristo, porque esta palabra es Cristo Jesús. Amén. Quien no le gusta aprender, quien no le gusta conocer más de la palabra, está negando conocer a Cristo. Ahí viene el problema, mis hermanos. Y yo quisiera que aquí está una hermana que pase adelante, si puede, y nos comparta, amén, porque me pasó un sueño y yo creo que es necesario que la iglesia no lo cuente yo, sino que lo cuente la misma persona que lo recibió, que recibió, para poder entender el resto que ya viene, mis hermanos. Cuidado. La paz de Cristo, amada iglesia. Bueno, mis hermanos, yo les comento un sueño que tuve y se lo pasé a mi doctor. El día viernes en la noche, bueno, yo todavía estaba delicada de salud y estaba con suero y no podía dormir por esperando que el suero se me terminara. De repente me quedo dormida, oré y me quedé dormida. Cuando yo me vi en mi sueño, me vi en la iglesia. Y yo me veía en ese
en el asiento allá donde está la hermana, yo estaba sentada. De repente llega un varón y se sienta a mi lado. Y el pastor estaba predicando. Entonces yo lo escucho que él dice, escrito está. No, primero dijo así, ese es mi siervo amado. Y yo lo quedo mirando y él me mira y sigue. Después el pastor dijo algo, una palabra que no me acuerdo en la predicación, y él dijo, escrito está. Dice, pero ¿hasta cuándo mi pueblo será sordo y ciego? Y yo lo quedo mirando. Y sigo. Porque él hablaba un poquito como despacio, pero yo le escuchaba. Y seguía el pastor en la predicación. Hasta que el varón me dijo, yo lo miro y me dijo, levántate, ponte de pie, toma. Dice. Y yo con un papelito que él me da, me dijo, dale esta nota. Y yo me levanté y me di toda la vuelta así, la nota, pero yo la cogí así. Mientras yo llevaba la nota, yo la miré. Vi bastantes versículos bíblicos que había, pero alcancé a ver uno solo, que era Isaías 60, y abajo que está el versículo, decía uno, pero había bastantes versículos. Yo pasé y le entregué al pastor. Le entregué al pastor el versículo, y de ahí yo me despertaba, pero me desperté llorando. Y yo le decía, cuando yo me desperté, yo solo decía, Señor, perdóname, porque yo he sido sorda y he sido ciega, Señor. Perdóname, perdóname, perdóname. Y yo no paraba de llorar. Y tanto que el día de ayer yo me pasé todo el día sensible, yo lloraba por todo. Me ponía a leer un poquito la palabra, lloraba. Más de eso, el teléfono se me había dañado, se me había puesto negro la pantalla. Yo quería contarle al pastor, pero no podía. Entonces, mi hija Patricia está aquí y lo mandé a arreglar. Y ella me dice, mami, pero vamos. No, yo no tengo ganas de salir, porque por todo lloraba. Era una cosa que yo me sentía culpable, me sentía sumamente mal, porque yo decía, Señor, yo te he fallado tanto tiempo estando en la palabra. Mira, Señor, estoy aquí como alguien que quiere subir una escalera y se para en el escalón, y de ahí en el primero, y no quiere dar un paso arriba. Fue un día tremendo, porque yo recordaba, lo que recordaba eran las palabras que él dijo, hasta cuando éramos sordos y ciegos. Y yo me sentía así, sorda y ciega, ¿ya? Porque he escuchado la palabra de Dios. Veo la gloria de Dios cada día veo la gloria de Dios. No solamente en mi salud, no, porque cada día me da un día más de vida, pero sin embargo no avanzo. Y sentía como culpa, sentía como dolor, me he sentido mal todo el día de ayer. Porque siento que yo le he fallado a Dios, dándome tantas oportunidades. Yo he tenido muchas enfermedades y Dios me ha sacado de ahí. Como todos saben, pasé por el cáncer, ando con el corazón. Mire, el día jueves que tuve la cita médica con el cardiólogo, ¿qué me dijo? No, tu corazón está el soplo ahí, pero no ha avanzado nada, estás bien. Ay, no te preocupes, que vas a seguir adelante hasta que Dios lo quiera. Todas las cosas que Dios hace por cada uno de nosotros, y a veces nosotros no avanzamos hacia Él, porque no es avanzar el camino, sino avanzar hacia Dios. Y de verdad, amados hermanos, al haber tenido ese sueño, para mí fue una experiencia. Yo nunca digo, Dios me dio ese sueño. Yo tuve el sueño, como siempre lo digo. Pero Dios, en su amor y misericordia, lo permite para que uno tome conciencia de dónde está parado. Porque a veces yo me siento así, que estoy parada sin avanzar. Eso es lo que yo les puedo decir, amados hermanos, y la gloria es para Cristo. Amén. Gracias, Pastor, por la oportunidad. Amén.
Dios no quiere que nos comportemos como su pueblo, que nos estemos quejando y reclamando lo que nosotros queremos. Nosotros comenzamos a orar, nosotros comenzamos a exigir lo que creemos que debemos ver aquí o tener aquí. Pero no nos damos la oportunidad de escucharlo a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo reciba? Una cosa es lo que yo quiero ver y otra cosa es lo que Dios quiere que yo vea. ¿Cómo voy a ver lo que Dios quiere que vea si no presto atención? Un joven que asistía en el ministerio, le digo porque está apartado. Él dice, ya en esa iglesia ya no hay profecía, ya no hay todas las manifestaciones, ¿no? Este joven está apartado, pero está juzgando o murmurando la situación. Pero cuando estaban las manifestaciones y todo eso, ¿cómo estaba también su corazón? Cuando estaban las manifestaciones, ¿cómo están algunos que se han ido? Todo tiene su tiempo. ¿De qué sirve tener tantas manifestaciones pero no hay entendimiento, no hay el conocimiento? ¿De qué sirve tantas manifestaciones si no la palabra no la aman? No quieren aprender la palabra, no quieren el conocimiento, solo quieren manifestaciones. Las manifestaciones no nos va a salvar, nos salva la palabra. Porque es la palabra lo que limpia, es la palabra lo que santifica al hombre. Pero eso es lo más duro porque la carne no le gusta aprender, la carne no le gusta escuchar. Y ahí es donde viene el conflicto de lo que yo quiero con lo que Dios quiere. Y Dios quiere que el pueblo conozca su palabra. Ya hubo un tiempo. Y este es tiempo de conocer la palabra porque estamos en tiempos finales. Yo no sabía del sueño, pero Dios me dijo cómo Jesús pasó las tentaciones. ¿Qué dijo él? Escrito está. Porque es la palabra. Si yo no sé la palabra, si yo no conozco, ¿cómo voy a caminar como cristiano? ¿Solo gritando? ¿Solo orando y el conocimiento? Desprecian la palabra que Dios está dando. No le dan el valor, el amor, no se entusiasman. Ya, bueno, porque no ven lo que quieren ver. Así se portó su pueblo. No querían recibir lo que Dios le estaba dando, el maná. Porque ellos querían ver otras cosas, ellos querían y se quejaban. Y estoy hablando de la palabra, porque eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que trató con el pueblo de Israel en Jericó. Eso quiero hacerles entender esa batalla que ellos tuvieron en Jericó, cómo la pasaron. Y es lo mismo que estamos pasando. Dios pone a pastores, maestros acá adelante para que ayuden a interpretar. Yo quiero, mis hermanos, que hacerles entender por la palabra que lo que estoy diciendo es de parte de Dios. Y vamos a Romanos capítulo 12:2 para que vean que Dios lo dice. Y el que no está de acuerdo es porque está en contra. Todo aquel que sigue a Cristo se llama cristiano. Todo aquel que no quiere seguir a Cristo es anticristo, porque está contrario a lo que Cristo dice. Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí viene el porqué. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
no podemos conocer la voluntad de Dios si no renovamos el entendimiento. Entendimiento. Entonces es necesario la palabra para ir entendiendo qué es lo que quiere Dios. Es necesario amar, mis hermanos. 2 de Pedro 3:18. Si Dios lo dice, ¿quién soy yo para negarme a lo que Dios dice? Si Dios lo dice, yo tengo que decir, amén, yo quiero cumplirlo. 2 de Pedro 3:18. Antes bien, crecer. Es una orden de Dios para sus hijos. Antes bien, crecer en la gracia. Nos dice así la palabra. ¿Qué más? ¿Y en qué más? Otra vez dice, y en el conocimiento. ¿Y por qué? A Él sea gloria y honra hasta cuándo. El día de la eternidad. Amén. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué más? Y creciendo en el conocimiento Y de creciendo en el conocimiento Dios. de Dios. Otra vez dice creciendo. No se puede crecer si no hay alimento para crecer en el conocimiento. Y el alimento de este conocimiento es la palabra. Si yo no, mi alimento, no hablo de leer puede cualquiera. Y los de afuera hasta han leído más que nosotros este libro, muchos de afuera. No hablo de leer, hablo de escudriñar, de darle sentido a la palabra. Porque así nos dice, escudriñar las escrituras. También dice, y que puso a hombres que ayudaba a darle el sentido a la palabra. Para los que niegan o no le ven importancia a la persona que Dios ha puesto aquí adelante. ¿Para qué está? Primera de Pedro 2:2. Todo lo que Dios nos dice. Mire cuántas veces repite Él su palabra, la repite y otros están, es que quiero ver esto, y es que ya no hay esto, y es que cuando hay esto, y por qué ya no hay esto. ¿Y por qué no hacemos lo que Dios nos dice primero? ¿No cree que es mejor hacer primero lo que Dios nos dice? Pedir, pero pedir mal. ¿Por qué no pedimos lo que Él nos dice que pidamos? Y después vemos el resto. ¿Qué dice 1 Pedro 2:2? Viene ahí, nos exhorta que deseemos. Eso quiere decir que en nuestra oración debe estar ese pedido: Señor, palabra, tu palabra, enséñame, quiero tenerla, quiero que tu palabra. Creo que es mejor que cualquier otra cosa. Digo yo así, porque así está escrito. Porque Dios le da la importancia a su palabra más que cualquier otra cosa. ¿Qué dice? Desear como niños recién nacido. ¿Qué cosa? La leche espiritual, no adulterada. Ahí se ve que le interesa, Señor, tu palabra, que sea bien predicada. Ahí yo quiero estar, quiero escucharla, quiero aprender. Porque aquí ninguno de nosotros ya hemos aprendido totalmente la palabra de Dios. Ni uno. Y si ni uno, entonces, ¿dónde debemos estar? Buscando su palabra, porque nos falta aprender, mis hermanos. 1 Corintios 14:15, para que ustedes vean
que Pablo tuvo que visitar a una iglesia que supuestamente era bien espiritual, se creía espiritual. Se creía espiritual. Pero tuvo que ir Pablo, 1 Corintios 14, 15, tuvo que ir Pablo a esa iglesia, a una iglesia donde ya tenía un pastor, ya tenía un líder, ya tenía un anciano. Porque Pablo no era el pastor de esa iglesia. Ya esa iglesia de Corintio tenía a su anciano. Y tuvo que venir Pablo de afuera a llamar la atención a esa iglesia. Porque estaban en un total desorden. Y Pablo, a través del Espíritu Santo, mire lo que les dice. Mire que el 14 habla de las lenguas, ¿verdad? Pero se estaban olvidando del entendimiento, del conocimiento. ¿Cuántas iglesias y son falta de conocimiento, pero creen que están espiritualmente bien ante Dios? ¿Cómo van a ser limpios si la palabra es lo único que limpia? Si me falta conocimiento, me falta limpieza. Dijo aquí el Señor a la iglesia de los Corintios: ¿qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Claro. Pero también oraré con El entendimiento. nunca falte. ¿Cantaré con el Espíritu? Claro. Pero ¿qué más? Cantaré también con el entendimiento. Pero cantaré también con el entendimiento. ¿Sí se da cuenta que la exhortación del entendimiento y entendimiento van? Porque eso es lo que nos va a salvar de todo lo que va a venir. Porque muchos serán confundidos. Y por eso que muchos hablan cosas contrarias a la palabra, porque creen o han entendido que así es como se camina en una iglesia, sin darse cuenta que en una iglesia se camina con el entendimiento primero, para saber y conocer más de Dios antes que darle a un niño una pistola cargada. ¿Y qué cree que va a hacer el niño si no tiene entendimiento? Tiene poder, pero ¿qué va a hacer con ese poder? Va a dañar. Eso es lo que pasa cuando tienen el poder, pero no tienen entendimiento. Entonces no saben usar, porque les falta el entendimiento cómo usar lo que Dios les da. Entonces Dios tiene que hacer un cese. En Nehemías 8 y 8:9 es lo que yo le estoy diciendo, de que tuvo Dios que usar a hombres para que se pueda entender esta palabra. Y eso es lo que queremos en esta reunión, entender el mensaje de Dios, de cómo estamos y qué es lo que Dios quiere, pero a través de la palabra, no lo que el pastor quiere. Pero es necesario que todos estemos de acuerdo si Dios lo dice. Nehemías 8:8, miren lo que dice: y leían el libro de la ley de Dios. ¿Cómo lo hacían? Claramente. ¿Y qué más hacían? Ponían el sentido. Y le ponían el sentido. ¿Por qué? De modo que entendiesen la ley. De modo que entendiesen. Dios eligió, estaban los levitas, estaban los sacerdotes, que ayudaban a leer la ley. Pero ellos estaban encargados de hacer entender. No podemos negar a quien Dios pone adelante para poder entender su palabra. Es lamentable, mis hermanos, escuchar ahí hermanos que digan: oye, pero ¿para qué vas a hablar con el pastor? ¿Y qué tanto le preguntas al pastor? ¿Y qué tanto que el pastor es el otro? Una hermana dice: pero ahí están las ancianas. Y les digo algo, mis hermanos, quiero que lo tengan claro. Anciano no es por la edad, bíblicamente, estoy hablando espiritualmente. Anciano no es por la edad, anciano es por el conocimiento. Entonces, como lo ven al pastor joven, no, pues ya, eso ya está más viejo, eso te puede dar mejores consejos.
Ustedes se reirán, pero así algunos ignorantemente dan esos consejos. No, hazlo mejor las ancianas que te puedan aconsejar mejor. Y les digo aquí, mis hermanos, el único anciano que hay ahorita aquí en la iglesia soy yo. Anciano es un pastor, anciano es obispo, no hay más ancianos. Dios quiere levantar ancianos, sí. Y entonces, si Dios dice que se acerquen a los ancianos, ¿dónde tienen que acercarse? Pero hay unos que niegan, no vayas para allá. Pregunta y no dicen nada. Usted está negando la palabra de Dios cuando Él da el consejo que nos acerquemos para que nos ayude a entender algún problema o algo que estamos haciendo. Si nos vamos por experiencia, aquí es más la palabra, el conocimiento de la palabra. Y por experiencia, mis hermanos, Dios me está haciendo pasar por muchas experiencias para que, como dijo Pablo, le dijo a Timoteo, que nadie ponga en poco tu juventud, porque es lo primero que ven los ojos naturales. Obvio. Va a ser más viejo rápido. ¿Sí? Pero voy a anciano. No puede ir. Y en este tiempo, mis hermanos, que Dios permite que yo esté pasando por circunstancias que aparentemente me limitan caminar directa desde 100% en la obra, ahí es donde el Señor quiere ver. Es verdad. ¿Quién se levanta? Para reemplazar al pastor. Yo no sabía por qué se me venía a memoria días atrás eso que dice, no culpes a la vaca. Ni al toro. Hay un libro, sí, hay un libro. O la culpa de la vaca, sí. La culpa de la vaca. Un libro que secular. Y todas estas semanas y meses se me ha venido a la mente y le he aconsejado a algunos, no culpes a la vaca. Y en estos días lo que el Señor me hizo ver, el que conoce la historia es aquel, no culpes a la vaca, así es, ¿no? Es aquel que como tenía la vaca no quería ser más allá, porque se estaba conforme porque la vaca le daba todo, la leche, el queso, todo le daba la vaca. Y estaba confiado y no hacía más allá de lo que podía hacer. Entonces, ¿qué? Le quitaron la vaca. ¿Y qué tuvo que hacer esa gente, esa familia? Salir a trabajar y darse cuenta que no solo con la vaca podían avanzar. Ahí es donde el Señor tiene que hacer y menguar. Entendí. Mi situación hace que yo mengue, no espiritualmente, sino mengue en alguna actividad. ¿Pero para qué? Para que el resto diga, solo el pastor puede hacerlo. No, para que el resto diga, Señor, heme aquí, prepárame a mí. ¿O qué quieren ustedes, mis hermanos? Que el pastor Juan Araujo ya no esté en este lugar, para que se muevan y comiencen a... Entonces, ¿y ahora qué hacemos si ya no hay pastor? Ahora queremos aprender para poder enseñar. Ahora, ¿quién se levanta que enseña, predica la palabra o algo? Porque es que eso se provoca. No se mueven. Están confiados. Solo el pastor enseña, solo el pastor... Ya, nadie más quiere moverse y hacer también. Levantarse ancianos, pastores, levantarse evangelistas, siervas, Déboras. No, tan conformistas. Entonces, allá puede llegar el Señor. Gracias, Señor.
para que el pueblo se mueva. Sí, Dios tiene que quitar muchas cosas. Así es verdad. Levantar una vez. Para ver la necesidad, porque no la ven cuando todo tienen ahí. Pero cuando no está, ahí ven, se ve la necesidad. Ahora necesitamos, ¿cómo hacemos esto? No sé yo cómo hacer tal cosa. No quisieron aprender. Palabra hubo. ¿Por qué no lo aprovechamos ahorita que Dios nos está dando? Y ayudar al siervo que está acá adelante a seguir avanzando. Así es verdad. El que no haya luz, eso no es motivo para no avanzar. Al contrario, ese es motivo para avanzar más. Seguir más. No esconderse. Así es. Porque la luz dice que no se esconde. Así es. La luz sale. Y si hay tinieblas, cuando más la luz tiene que salir, Así es. hacerse ver dónde está la luz. Amén. Amén. Ustedes acabaron de leer Nehemías y Nehemías 9, no sé si lo han leído. No. Yo creo que sí, porque ya se estudió ese libro. Y dice, Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender. ¿Quiénes hacían entender al pueblo? Los que Dios había puesto, los sacerdotes y los que había puesto. Entonces, mis hermanos, no podemos negar a quien pone Dios adelante. Porque eso es bíblico, no es lo que usted quiere, no es si usted le agrada a ese hombre o no le agrada, eso no tiene que ver. Usted tiene que someterse a la palabra de Dios. Porque lo que me interesa no es el hombre, me interesa es Dios. la palabra. Que Dios manda. Porque la palabra es la que me va a ayudar a caminar y a crecer. Así es. No neguemos la instrucción. Y muchos por orgullo, por altivez, por lo que sea, están pasando dificultades y no son capaces de acercarse al pastor para que por la palabra les ayude a entender algo. Y están a su manera viviendo, esperando que un profeta le llegue, una profeta y le diga, esto dice el Señor contigo. Cuando la palabra está aquí presente, mis hermanos, ¿por qué la negamos? ¿Por qué? El último lugar, la palabra para nuestra vida. No es así. Es que no la entiendo. Por eso Dios puso a alguien para que le entiendas. Es que no entiendo lo que me está pasando. Por eso está la palabra. Hay alguien que te ayude a entender por la palabra. Gloria a Dios. Y Dios está esperando que cada uno cumplamos la voluntad de Él. ¿Cuál es? Buscar la palabra. Y si Dios ha puesto a alguien aquí y lo ignoran, entonces mejor lo saca. Claro, porque no lo necesitan para su ayuda espiritual. Pastor, ¿puedo decir? Porque Dios no lo pone para que haga, Dios no lo pone, o no me pone, o no pone a los pastores para que cubran un espacio más. No, mis hermanos. Problema hay con aquel que niega lo que Dios ha puesto. Le guste o no le guste, mi hermano, hay que hacer la voluntad de Dios. Cuando lo pusieron a Josué, no estaban de acuerdo con él, No. porque no lo conocían, o porque era joven para las labores que el pueblo iba a hacer. Sin embargo, usted lee ahí, ¿y qué dijo el pueblo? No sé si me están atendiendo. No se distraigan. O si tienen alguna pregunta, háganla, por favor. Porque es necesario estar atento. ¿Qué dijo el pueblo a Josué? Si Dios está contigo, como estuvo con Moisés, estaríamos contigo. Te seguiremos. ¿Cómo saben si Dios está conmigo? La palabra de Dios, mis hermanos. Eso es para que prestemos atención a lo que Dios pone delante de nosotros.
Y Dios no me está preguntando, no le está preguntando a usted, ¿te gusta? ¿Te agrada la persona? ¿Te gusta la persona? ¿Te agrada tal? No hace esa pregunta Él, solo nos pone. Y nosotros tenemos que someternos a su palabra. Porque aquí no es de gustos, sino que aquí es de obediencia. Y si está la palabra, usted no está obedeciendo al pastor, sino a la palabra. Y si usted no quiere someterse, usted no se está sometiendo, no es al pastor, sino a la palabra. Usted está negando la palabra porque por la palabra fue puesto aquí. ¿Quién tiene adelante? Entonces debemos surgir, debemos levantarnos, debemos apoyar. Debemos estar ahí, todos tomados de la mano para seguir avanzando. Dígame, hermana, pero que sea cortito, porque ya terminamos. Sí, cortito, pastor. Quizás yo no dije bien, o sea, no dije todo el sueño, porque al comienzo yo le conté que el varón que llegó lo miraba usted con agrado, ¿verdad? Y que cuando usted predicaba, él decía, ese es mi hijo amado. Solamente que a mí me han inyectado y yo hago una inyección que me pone media. Entonces se me olvidó. Pero yo lo veía que yo le dije a usted, pastor, Dios está agradado con su trabajo. Porque eso fue lo que él dijo. Él lo miraba con qué agrado sonriente y decía, ese es mi mamá. Gloria a Jesús. Eso es lo que quería decir. Amén. Yo no estoy para agradar a nadie. No estoy aquí para agradar a nadie, solo para obedecer su palabra de Dios. Y todos debemos hacer eso, seguir esto. Ya dejemos de que yo quiero esto, yo quiero ver esto, es que ya no hay esto, que antes hacía esto, que antes lo de acá, que antes lo dice. No, mi hermano. Dice la palabra, desea como niños la leche, deseemos la leche, deseemos que haya palabra, deseemos que siga habiendo palabra. Ese es el deseo del verdadero cristiano. Esa es la oración del cristiano, que la palabra no nos falte, que esté la palabra en la iglesia. Porque es lo único que nos va a llevar a santificación y a salvación, mis hermanos. El resto de cosas es adicional. Y Dios tiene que cesar algo para que ya nos levantemos. Porque si no, ese era el pueblo de los Corintios. Tuvo que, por medio del Espíritu Santo, Pablo decirle, hey, paren ahí, ese desorden. ¿Dónde está el entendimiento de lo que están haciendo? Sí, se está viendo lo que Dios hace, sí se está viendo. Y yo quiero, mis hermanos, que entendamos por la palabra que este tiempo de silencio que se puede llamar, hay un tiempo de silencio, es el tiempo donde Dios quiere manifestarse y hacer su obra. Este es el tiempo donde Dios comienza a hacer su obra. Cuando usted ya no ve algo, es porque Dios quiere hacer algo. Y es cuando yo tengo que estar con mis ojos abiertos. Es que ya no veo, es que ya silencio entonces. ¿Por qué? Porque hablamos mucho y escuchamos poco. Estamos más que hablamos y nos quejamos, pero no escuchamos qué es lo que Dios quiere. Quejas y quejas. Y no prestamos atención qué es lo que Dios quiere que yo escuche y haga. Porque estamos egoístamente pidiendo cosas que yo creo que así debe ser. Cuando no es así. Cuando debemos pedir cosas que Dios me dice que pida. En mi vida y en la del ministerio. Yo quiero que en el libro de Josué capítulo 5, y aquí voy corrido para que ustedes esa historia la entiendan a esta vida que estamos nosotros. Todo está escrito en la Biblia, mis hermanos, de todo lo que nos va a venir. Así dice la palabra del Señor. Todo lo que ahorita estamos pasando, ya tenemos enseñanza de los demás, cómo la pasaron y por qué la pasaron. En el libro de Josué capítulo 5, amén, usted va a entender desde el versículo 1 en adelante. No lo vamos a leer, solo
yo le voy a resumir porque usted esa historia ya la debe conocer, y si no la conoce, usted llega a su casa y a través del Espíritu Santo sigue escudriñando eso. El pueblo de Israel tenía que llegar a la tierra prometida, Canaán. Y tenía que pasar por Jericó también. Tenía que derribar unos muros de Jericó. ¿Usted sabe qué altura tenían esos muros? Como 8 o 9 metros de altura. Tengo entendido más de 10 metros. Y de grueso como 3 metros. ¿Usted se imagina? Un pueblo debilucho que no eran varones guerreros a querer tumbar una ciudad con una tremenda fortaleza. Pero ellos lo iban a hacer. Ellos se iban a atrever a hacerlo. Pero Dios, ¿qué hizo? Los hizo menguar. Porque donde ellos iban con su fuerza lo hacían. ¿Quién se llevaba la gloria? Ellos. Exactamente. Yo esto, y el otro, y el otro. Entonces hubo un silencio y le dijo, quieto. Ellos venían ganando batallas y le dijo, quieto. Antes de eso quiero primero que me hagan 3 cosas. Usted lo ve en el capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Lo primero le dijo es, quiero que me circuncide a todos los hijos de Israel que no han sido circuncidados. Miren, no todos estaban circuncidados. ¿Cómo es eso? Si ya era una orden. Pero a ese tiempo había algunos que no había sido, cuando era del pueblo de Israel, y los pueblos paganos eran los que no se circuncidaban. Y qué raro, ¿verdad? Que les mande a circuncidar cuando deberían ya estar todos. Pero ¿qué pasa aquí? No lo habían hecho porque muchos de sus padres, como sabían que no iban a entrar, le dieron caso omiso a eso. Eso sí saben, ¿verdad? Que Dios les dijo que no iban a entrar todos. Pero venían los hijos. Pero entonces ellos, por rebeldía, pues entonces, hasta aquí nomás. Pero Dios le dio esa orden y me lo hacen todos. Esa fue la primera. Otra condición más que les puso Dios, que se celebre la Pascua. Antes de ir a conquistar esa nación. ¿Qué pasa con los pueblos vecinos? O con los guerreros de Jericó. Iban a inspeccionar y lo veían los israelitas en plena fiesta. ¿Cómo es eso? ¿Vienen a atacar o vienen a hacer fiesta? Celebrando la Pascua, en plena guerra en donde debía estar preparándose. Pero así el Señor lo quiso. ¿Sí se da cuenta? Cómo uno tiene que dejarse llevar cosas que uno cree que debe ser así. Pero cuando no hay conocimiento nos rompemos la cabeza. ¿Por qué? Solo debemos nosotros escuchar y obedecer. Queremos cruzar, queremos derribar muros, queremos pasar muchos problemas, pero no prestamos atención de lo que Dios quiere que hagamos primero. Y tercero, cesó el maná, porque ya en la tierra ya iba a haber frutos. La tierra iba a dar, el Canaán iba a dar frutos. Ok, quiero que entiendan ese proceso antes de derribar los muros. ¿Qué es lo que Dios hizo primero? Los preparó. Quiero que me escuchen, mis hermanos. No hay victoria si no hay preparación de Dios. Si no hay conocimiento, no hay preparación, no hay victoria. La victoria hay en la obediencia de hacer como Dios quiere que me prepare para lo.
Y en Josué 5:13, luego aparece un varón con una espada desenvainada. Josué 5:13. Apareció este varón a Josué. Y Josué, ¿qué le preguntó? En el versículo 14. ¿Cómo le preguntó? Josué lo ve al ángel y le dice, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? ¿Qué le dijo el ángel? ¿Soy de ustedes? No, dijo, soy de ustedes. ¿Ah? No soy ni de ellos ni de ustedes. Como príncipe del ejército he venido ahora. Amén. No soy de ellos ni de ustedes. ¿Qué quiere decir? Que Dios no se alinea a mí, sino que yo a Él. Ese fue el mensaje. No. Ustedes tienen que hacer lo que yo les voy a decir. Yo no vengo a apoyarlo a lo que ustedes creen o quieren hacer. Ustedes tienen que apegarse a lo que yo quiero que hagan. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que queremos que Dios se alinee a nuestros deseos. Señor, que quiero esto, que sea así, que quiero ver, yo quiero ver esto, yo quiero ver lo otro. ¿Y por qué no preguntamos, qué es lo que el Señor quiere que yo vea? En un equipo de fútbol que conocen a Dios, el equipo amarillo ora a Dios para ganar el partido. El amarillo ora o no le pide a Dios para ganar. Y el partido azul le pide también lo mismo, ¿no? También los dos están pidiendo lo mismo. ¿Y ahora qué hago? De eso es. Él no se alinea que no contigo, no. Ustedes se alinean a mí. Ese es el mensaje. Y para alinearse a Él, entonces ¿dónde tenemos que recurrir? El que no le gusta aprender, el que no le gusta seguir la palabra, estará deambulando, creyendo que sus caminos son correctos. Sabios en su propia opinión. Creyendo que Dios está apoyándolo cuando Dios quiere, tú tienes que a mí escucharme y seguirme. Aleluya. Ese es el proceso. Desde ahí en adelante empezó el proceso. Vamos a derribar eso, entonces tienen que seguir al ángel. ¿Qué le dijo el ángel? ¿O cuál fue el mensaje? Usted lo ve desde el capítulo 6. Cuando ahí fue que le dijo, listo, calladitos, me dan vueltas. Y así se va a tumbar, me dan vueltas. No, pero si eso hay que darle patada y piedrazo para que se tumbe, me dan vueltas. ¿Me está escuchando? Algo insólito, ¿verdad? Que rompe nuestro entendimiento, pero es que es así, mis hermanos. Los pensamientos de Dios son muy diferentes a los míos, a los nuestros. Es que así tiene que ser. Es que ¿cómo quiere Dios que sea? Amén. E hicieron eso, ¿verdad? 6 días dando vueltas. Una vuelta cada día. 6 vueltas. Y el 7º día, 7 vueltas. ¿Verdad? Pero hicieron eso porque les dijo Dios que lo haga. ¿Y qué pasó con el muro? Pero antes de eso, ¿cómo le decía? En silencio, 6:10, Josué 6:10. Mire como Dios en silencio. Este es el tiempo que yo quiero que sepan ustedes, mis hermanos, que hay un tiempo de silencio. Hay un tiempo de silencio donde hay que ver la mano de Dios, hay que ver cómo Dios está obrando.
en el silencio, porque si hacemos mucha bulla no lo escuchamos a Él. En el silencio está trabajando Dios. En el silencio tenemos que estar apercibidos, atentos, porque Él quiere silencio para que lo podamos escuchar, porque con la bulla no se escucha. ¿Qué problema acá? Que es el silencio. Queremos derribar los muros que están en nosotros. Dejémoslo a Dios. Pero escuchémoslo como Dios quiere que esos muros se tumben. La murmuración, la hipocresía, el enojo, la falta de ánimo de seguir, qué sé yo, tantas cosas que hay. ¿Quién va a tumbar esos muros? El único que tiene el poder para hacerlo. Y eso es lo que les quiso que ellos conozcan a su Dios, que no es la fuerza, es la obediencia. Obediencia, mis hermanos. Cuando pasó eso, ¿qué hicieron en los versículos siguientes? Ahí Dios les dijo: ahora sí, dile a los sacerdotes, toquen trompeta y griten. Quiero, mis hermanos, que se den cuenta que Josué no estaba solo. Josué, la batalla no la pasó solo. ¿Quién estuvo Josué ahí que lo ayudaba? Estaban los sacerdotes. Dice 7 sacerdotes que estaban ahí ayudándolos. No sé si me están entendiendo ahorita. Que el pastor no tiene que estar solo en esta lucha. ¿Dónde están el resto que Dios puso para avanzar? ¿Dónde está el resto? Ahí te quiero ver. ¿Qué están en casa esperando? Juzgando, criticando, chismeando, murmurando. ¿Qué? ¿Dónde está? Porque estamos en tiempo de batalla. Y en tiempo de batalla no se pierde tiempo. Cada uno quiere que se tumben sus muros. Pero ¿cómo van a hacer si no colaboran con el ángel de Jehová? Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Léame Josué 16:6, que es nuestra parte final. Josué 16:6. Continúa el límite hasta el mar y hasta Memetat al norte. Perdón, Josué 6:16. Ah, José, me dijo 16. 6:16. Allá, se equivocó. 16. 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, José dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Quién entregó la ciudad? Jehová. Jehová. ¿Quién hizo el trabajo? Jehová. ¿Quién es entonces el que nos entrega? Tenga. Jehová. Así es, mis hermanos. Porque si Él no lo hace, ¿quién se llevaba la gloria? El hombre iba a decir: nosotros lo hicimos. Nosotros, nuestros guerreros, tumbaron y ganamos. Pero tuvo que decirle Dios: quieto ahí, porque yo lo voy a hacer, para que vean el poder de Dios. Gloria a Dios. Así que, mis hermanos, el mensaje es obedecer a Dios en este tiempo que parece que no
se debe hacer nada, este es el tiempo de silencio que se debe uno preparar para lo que viene, para lo que Dios va a hacer. Y aquí es donde se ve con quién cuenta. Aquí es donde el Señor hace como los Gedeón. Aquí voy a cernir a ver quién queda contigo. Gloria a Dios. Aleluya. Y quién queda contigo no quiere decir que en cuerpo estés, porque en cuerpo pueden estar todos. No, si yo iba a la iglesia todos los días. Es el sentir, la obediencia de estar alineado a la palabra y vamos a conquistar con la palabra. Te apoyamos porque estás hablando la palabra. Te apoyamos porque el Señor está aquí por la palabra. Amén. Porque en vez de pedir para nosotros, pidamos para la obra primero. Que la obra de Dios avance. Y nos unimos todos a derribar los muros. Porque Él se encarga, nosotros encarguémonos de las cosas de Dios. Dice la palabra del Señor que el resto viene por añadidura, mis hermanos, el resto va a venir por la añadidura. No nos ahoguemos con los problemas, que el resto viene por añadidura. Primero las cosas de Dios. Primero las cosas de Dios y el resto viene. No nos desesperemos, no nos angustiemos por falta de esto, no. Démosle gracias a Dios. La gratitud. Tenemos muchas actividades del ministerio, mis hermanos, que está pasando, está cruzando, legalizaciones, avances, aniversarios y otras cosas más que el Señor tiene para el pueblo, este ministerio de avanzar. Pero este ministerio tiene que avanzar con todos y todos estemos de acuerdo para avanzar todo lo que Dios nos pone en el camino, que avancemos. Y se proclama, mis hermanos, se proclama toda la iglesia, por eso que era una reunión, una asamblea congregacional, porque todos deben entender el por qué. Porque usted no es bueno que haga algo si no tiene el conocimiento, el entendimiento, el propósito, ¿por qué lo voy a hacer? Bueno, ¿quieren que haga tal cosa? Bueno, listo, yo lo voy a hacer. ¿Usted cree que le va a servir? Porque ni siquiera sabe por qué. Y así muchos caminan, digo de otra iglesia, que hacen las cosas sin entendimiento, pero lo hacen. No sirve eso. Un pastor de una iglesia le mandó a una sierva que me ponga aceite en los pies. Entonces esa sierva me dice, mire, mi pastor me dijo que le ponga aceite a usted en los pies. Y yo le digo, deme la razón, deme el fundamento. Me dijo eso y me dijo que en Isaías capítulo 1, versículo 5, ahí dice. Ya digo, lea lo que dice ahí. Entonces ahí leyó, no tiene nada que ver, porque ahí hablaba del pueblo, la rebeldía, que su pueblo se apartó de él. Y su pecado eran como las llagas de un hombre que ya no tiene por dónde, dice, castigarlo, porque ya está todo su cuerpo llagado. Y le decía, no hay ni un pedazo sano, ni un pedazo con aceite, pero a las llagas, porque el aceite cura. De eso está hablando. Y él estaba interpretando de otra manera cuando les hablaba del aceite como un ejemplo de cómo si tuvieras curado, como un aceite cura la llaga, Dios hubiera o hiciera a su pueblo tal cosa. Pero miren cómo las cosas se confunden, porque es mal interpretado. Entonces, pero léalo, verdad, eso es darle sentido. Y el aceite se usa para y para. Y la otra persona bien mandada, ni siquiera le pregunta. Así es. Eso es lo que pasa con el pueblo que no tiene conocimiento, no aprende, hacen todo lo que le dicen porque se escucha y se ve bonito,
pero no ven el contexto de ese texto. Solo ven, aquí dice tal cosa, pero lee antes, pues. ¿Qué dice arriba? Ah. ¿Se ve lo necesario que es tener el entendimiento? Y que alguien nos ayude a entender o a darle sentido. Así que mis hermanos, toda la iglesia entra en 3 días de ayuno. 3 días de ayuno. Toda la iglesia desde el día miércoles hasta el día viernes. Empezamos desde la iglesia en Guayaquil, que empieza el miércoles, ayuno. Toda la iglesia, ayuno. Desde las 9 hasta la 1 de la tarde. Miércoles empezamos en la iglesia de Guayaquil. Jueves, en el lugar donde usted pueda. Y el día viernes terminamos en la iglesia de Durán. De 9 a 1 de la tarde. Ayuno congregacional para este letardo. Para que haya ese despertar. Y nos levantemos con bandera de victoria. Amén. Tenemos 10 peticiones de oración. Hay un grupo de hermanos que están apoyando en la oración. Otros no sé si lo saben. Pero todo es pedido de Dios. Obreros, entre una de esas. Obreros. Ministerio de jóvenes y de niños. Y muchos no le dan importancia al niño, al joven, pero sí están preocupados por la juventud. Sí están preocupados por los niños, pero ni siquiera para trabajar en el ministerio. De lejos nomás tiramos piedras, pero no nos acercamos a hacer unos más para llevar el nombre. Dios llevaba a sus guerreros porque ellos iban a acompañar, no llevaba guerreros que iban a estar desde allá solo. Me avisan cómo va. Si tienen algo, no se olviden de mí. Si ganan algo, acuérdense que yo estoy acá. Así están aquí. De lejos reclamando. ¿Sí? Reclamando de lejos. ¿Por qué no esto? ¿Por qué no me dan? ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no me visitan? ¿Por qué lo de acá? ¿Por qué lo de allá? ¿Y por qué no te metes? Porque Dios a esos guerreros blandengues no quiere. Que solo lo estén ayudando y lo estén cargando. No, mejor quédate. Ay, Señor, Que te cargue la vaca. Porque a la vaca le echa la culpa. Sino que se metan a trabajar, mis hermanos. Dejemos de criticar, dejemos de juzgar al ministerio, a los diáconos, a los no sé qué. Y dejemos ya, mis hermanos, que no se gana nada criticándonos, quejándonos los unos a los otros, que es pecado. Es pecado, dice la Biblia, quejándose los unos a los otros, es pecado. Que no le aquí, que le aquí, que no hacen esto, que lo de acá. Métete a trabajar para que cambien las cosas. Y si no vas a trabajar, quédate callado. Pero esto es para todos, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Queremos ver los muros derribados de nuestras vidas. Hagamos caso al mensaje. Sigamos la palabra y van a ver qué hicieron ellos. ¿Siguieron o no siguieron la orden del ángel? Si así dice, se escucha ridículo y chistoso eso. Un muro tan grueso y tan alto, solo dando vuelta. Solo obedezcan mi palabra, aunque les parezca raro. Ay, que no se hace. Solo obedezcamos la palabra. Si no están viendo lo que ustedes quieren ver, obedezcamos la palabra y van a ver lo que Dios quiere que veamos.
Amén. No critiquemos lo que Dios quiere hacer. Obedezcamos la palabra de Dios. Pero es todos juntos. Estamos preocupados del avance. Unámonos en todo lo que se hace en el ministerio. Amén. ¿Quedó claro lo que vamos a hacer? Amén. ¿Desde cuándo? Miércoles. Desde miércoles, toda la iglesia. Mire qué bueno que estén todos, porque no es lo mismo que aquí lleve el mensaje, hay que ayunar 3 días. ¿Y para qué? Y hay un grupo que está, sí, si se ayunara, es que antes se hacía así, pero a la hora no hacen nada. Son los primeritos, que a la hora, es que antes era esto, antes era de acá, antes era esto, y a la hora, tampoco lo hacen. Entonces, mi hermano, usted que ya tiene claro, porque debemos levantarnos. Vamos a ser usados por Dios para todo lo que viene. Ya Cristo viene pronto, mis hermanos. Y que nos quite ya ese desánimo de caminar y tener ese ánimo ya de seguir adelante. Así veamos 2 o veamos 3, pero son suficientes para avanzar y el Señor va añadiendo a lo que en verdad quieren caminar. Que hay ese amor a la palabra de Dios. Que hay ese deseo de crecer en el entendimiento. Aleluya. Si no nos movemos nosotros, imagínense, mis hermanos, cómo está el mundo, cómo están los jóvenes, cómo están los niños. Estamos nosotros llamados, mis hermanos, para derribar todos esos muros, en el nombre de Jesús. Hay actividades que hacer y espero la colaboración de cada uno de ustedes, mis hermanos, en todas las actividades que el ministerio tiene que cumplir de parte del Señor. Si usted ama a su prójimo, si usted ama a la humanidad, gloria sea al Señor por unirse. Si no, siga como de su casa. ¿Con qué propósito? Ya lo dije. Amén. Que haya ese amor a la obra de Dios. Que haya sanidad, esa unidad del pueblo de Dios, de buscar la palabra de Dios, buscar la palabra, porque no se está buscando la palabra, se está buscando otra cosa. Cuando la palabra sí está aquí y donde la rechacemos, mis hermanos, se puede cortar, nos la pueden quitar, nos la pueden quitar la palabra de Dios en este lugar. Y lo triste es que cuando unos hermanos llega el apagón, ay, que la iglesia ya no la abren, pero cuando está abierto, de verdad que es medio raro eso. Verdad es. Está en la iglesia, hay los cultos y pocos se ven o no vienen. Ya no hay, ay, si abrieran que los cultos en otro lado, que ya no hay culto, que no sé qué. Pero si cuando hay, o sea, Dios provoca esto para que nosotros se levante esa necesidad. Ah, si ves que es bueno. Porque va a haber tiempo en que va a haber comezón. ¿Y qué va a hacer con la palabra? No la van a escuchar. Si yo dije que mañana ya me iba a poner, nunca llegó ese mañana. Eso, el ayuno es para eso, para que ya haya ese amor, ese deseo. Porque eso es lo que dice, desear como niño, esa unidad de trabajar con la iglesia, no separado, con la iglesia. Porque la batalla se la pelean como juntos, enterándose de lo que el ángel viene a dar de noticias que hay que hacer y el pueblo todos hacen igual. Porque el que está por allá, ¿cómo va a saber qué dio de mensaje el ángel? El ángel llegó y todos supieron cómo tenían que avanzar. No mandaron WhatsApp, oye, llegó y este, no, allí estaban todos. Ahora se sigue el evangelio no por, ¿cómo se llama cuando no es presencial? A distancia. A distancia. ¿Sí?
Evangelio a distancia. Yo voy a llegar al cielo a distancia. Por acá me llega todo. Se ha modernizado el cristiano. No sé por qué los reímos. Amén. El que tiene oído, si usted quiere tomar, yo no los obligo a tomar la palabra, a tomar el consejo, a tomar la exhortación y a tomar este consejo de ánimo, de que nos levantemos. Porque esto es serio. Amén. 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 El tiempo de antes ya pasó. Pasó. Está bien, ya pasó. Estamos en este tiempo presente. Hay que vivir este tiempo, mis hermanos. No vivamos del pasado, sino del presente. Amén. Este es el presente que nos tiene Dios como un muro ahí, que hay que verlo tumbar. Gloria a Dios. Ahora quiere Dios dar entendimiento para que puedan saber todo lo que está pasando. Alabamos al Señor en el nombre de Jesús. Damos un fuerte aplauso. Amén. Entonces, en estos 3 días de ayuno, los que están anotando para que quede plasmado, en estos 3 días de ayuno, miércoles, jueves y viernes, desde el 30 de octubre hasta el 1 de noviembre, derribar los muros de su vida, porque ese es el problema. Esos muros son los que no dejan avanzar. Ahí está detenido, no ve más allá, no puede ver. Es que es así, esto no lo deja ver más allá donde Dios está esperando. Que derribe todos esos muros de nuestra vida. ¿Qué cosa? El orgullo, el egoísmo, la ingratitud a Dios, el orgullo, el egoísmo, la ingratitud a Dios. El trabajo es en nuestra vida. ¿Cómo vamos a conquistar a otros si aún no se conquista el nuestro? Ya queremos conquistar a otros, si ni siquiera nosotros lo hemos conquistado. Así estamos trabajando con esos muros. Saltamos y regresamos ahí mismo porque están muy altos, pero no hemos escuchado quién es el que lo va a derribar y cómo. Orgullo, egoísmo, ingratitud a Dios. Son 3 cosas que hay que derribar. De entre el orgullo, el egoísmo y la ingratitud está el desinterés por la obra. Eso es egoísmo. El desinterés por la obra es egoísmo, porque solo estoy viéndome yo, no me interesa lo que esté haciendo la obra, si hay maestro, si no hay qué sé yo, allá ellos. Solo estoy viéndome yo, mi situación, mi problema, mi llaga, mi lepra, eso estoy viendo yo. El resto, ya verá cómo se las arregla. La falta de apetito por la palabra. Eso es egoísmo, porque solo quieren comer o ver lo que ellos quieren, mas no lo que Dios quiere dar. Chismes, quejas, murmuraciones. ¿Eso qué es? Orgullo, chisme, para llamar la atención, queja, para llamar la atención, murmuraciones, para llamar la atención, quejándonos, murmurando atrás de la espalda, que sí, que no, que esto, y eso es pecado. La falta de fe. ¿Qué es eso? Ingratitud se llama eso. Porque por falta de fe yo no agradezco a Dios. Porque cuando hay fe, usted le da gracias a Dios, a pesar de que usted está en medio del fuego.
Usted es grato con Dios. Gracias, Señor. Gracias. Pero el que es ingrato se queja. Y sus oraciones son puras quejas. Y llora y llora y llora sus oraciones. Qué lindo que ora. Pero es puras quejas. Y Dios está, ¿cuándo me das gracias? ¿Por qué? Porque está el orgullo ahí. Por esa barrera. Amor a sus hermanos. ¿Eso qué es? Egoísmo. Porque solo quieren que a mí me amen, me atiendan, me quieran. Cuando en realidad no importa si a mí no me aman, no importa si a mí no me quieren, no importa si a mí no me ayudan, pero yo estoy para ayudar. El egoísta no ve eso, el egoísta siempre está reclamando, ¿y a mí? ¿Y a mí? ¿Y cuándo a mí? Ese es el egoísta. Se queja porque no lo miran, se queja porque no lo tocan, se queja porque no lo llaman, se queja. Eso se llama egoísmo. Y eso es carne viva, carne egoísta. Cuando uno tiene que interesarse, que el hermano esté atendido, llamando. Y ya atendieron al hermano, y ya ayudaron al hermano, y usted está que se muere de hambre. ¿Sí se da cuenta? Usted está que se muere de hambre porque usted está preocupado por el estómago de su hermano. Ay, Señor. Eso se derriba con ayuno, mis hermanos, por si acaso. Eso no es que, ya mañana voy a cambiar. Ya voy a dejar de hacer eso. De tanto, y lo otro, obediencia a la voz de Dios a través del pastor. Dios lo sabe todo. Amén. Di el listado, mis hermanos, del propósito del ayuno. ¿Obediencia qué es? Obediencia a la voz de Dios a través del pastor. Amén. Ese es el propósito de que vamos a ayunar todo, porque no es para agradar al hombre, sino es para Dios. Porque Dios quiere hacer maravillas, milagros en nuestras vidas, pero no lo puede hacer porque nosotros no queremos obedecer a su voz. Y hay que ver la obra, hay que ver el poder de Dios. Es tiempo de ver el poder de Dios y decir, gracias Dios, grande eres. Amén. Si alguna duda, luego pregunta. Y nos ponemos de pie para darle gracias al Señor. Aún no terminamos porque